Bienvenidos mis compañeros del trading. Vamos a hacer el resumen semanal, ¿verdad? Que está atrasado, que lo correspondía a partir del lunes 10 de noviembre, a hacer los análisis finales, pero al menos ir avanzando en lo que era el resumen, ¿no? Vamos a empezar con ese día lunes 10 de noviembre, en la que hicimos una operación a las 11:30 de la noche por $105.454, que era el precio de Bitcoin para ese momento. Vamos a hacer un zoom aquí para ver el diagrama. Vamos a vista, vamos a ampliar la selección, ¿verdad? Vemos aquí, ¿verdad?, que se corta la línea del RSI, ¿no? Del canal de RSI, se corta justo a esa hora, y aquí podemos ver que hay una preeminencia de los, en este caso, de las manos fuertes que están vendiendo, están comprando, ¿verdad? En este caso las manos fuertes estaban vendiendo, ¿no? Si se ve esta subida, ellos venían dominando, ¿no? Se da la señal ahí. Sin embargo, como iba en tendencia alcista, hay un cierto retardo en el cruce, ¿no? En tendencia alcista siempre hay cierta tendencia a que las señales vayan de cruce del oscilador vayan un poco retardadas. Sin embargo, el RSI dio la señal y vamos a chequear acá. Se observa el punto de corte, ¿verdad? Aquí es este punto de corte, ¿no?, que indicó la entrada a esa posición, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos entonces lo que vendría a ser ese archivo. Vamos a pasar al siguiente día, el martes. Aquí en el martes se hicieron dos operaciones a las 11:30 de la noche y a las 8:15 de la mañana. Esas operaciones se vinieron a dar entre la madrugada, o sea, al filo de la noche del 11. Y bueno, vamos a ver de qué trató la primera. Fíjense que aquí el RSI en su canal se produce una ruptura bajista, ¿verdad? Se marca la hora en que la vela de 15 minutos rompe y se da entrada. Igual no podemos observar el dominio de los compradores todavía, pero van en paralelo. Y aquí en la línea del volumen, un volumen moderado, ¿no? Va en la línea mediana, que indica que ni es alta ni es baja. Vamos a observar más de cerca el RSI, ¿verdad? Aquí vemos el punto de corte, ¿verdad? Un corte limpio esa hora, ¿verdad? Y C de la operación. Ok, entonces nos devolvemos al archivo original y vamos a ver la siguiente operación. Esta operación que se dio hacia cerca de las 9 de la mañana, también, ¿no? El oscilador rompe, que podemos cuando rompe el canal y va hacia la tendencia. Aquí se ve claramente un cruce entre la línea de los compradores y vendedores, donde los vendedores toman el control, ¿verdad? En este caso las manos fuertes, y observamos una subida del volumen, ¿no?, que va desde su mínimo y va en tendencia de ir hacia sus máximos, ¿no? O sea, hay un crecimiento del volumen, cosa que es una buena señal. Vamos a ver el RSI. ¿Qué nos dice el RSI? Aquí vemos el corte que se dio, ¿verdad? Y se dio la entrada. Bueno, ya con esto finalizamos el martes. Vamos a pasar al miércoles. El miércoles se hizo una sola operación a las 10:15 de la mañana. Vamos a ver las entradas de esta operación. En esta operación también se corta el canal a esa hora justamente, y justamente también ahí se produce un cruce en el vórtice. El RSI rompe, hace una ruptura del canal, el vórtice cruza dándole el control a los vendedores y hay una subida del volumen, ¿no? Se puede observar esa subida del volumen, o sea que fue una operación que daba buenas señales, ¿verdad? Aquí vemos en la línea de corte, aquí podemos ver el resultado final, ¿no? El resultado final fue una operación ganadora. En este caso la operación, el tamaño de la posición, vamos a retroceder, tamaño de la posición 1.2%, ¿verdad? Que es todo un objetivo, lográndose la totalización del mismo.
para esta fecha sumamos las dos anteriores no se lograron concretar las órdenes de compra, pero esta sí, tal vez motivado por que se dieron esas operaciones a altas horas de la noche. Yo solo pude observarlas, pero siempre las catalogo para ver qué tan bien va mi estrategia. Pero en el caso de esta estrategia, todos los indicadores dan señales y fue una situación ideal de entrada y se ganó el 1.2%, que es la situación ideal. Nuestro averaje que venía en pérdida, si nos vamos hacia el lunes, veamos cómo iba ese averaje, íbamos en pérdida. Vamos otra vez al zoom. Íbamos en pérdida, un averaje muy bajo. Vamos a subirlo un poquito más. El averaje iba negativo, menos 0.169, o sea que iba invertida la situación. Entonces desde el lunes, después el martes tenemos la misma situación y después ahorita el miércoles se le dio media vuelta. El averaje ahora se acercó al punto, casi al punto cero, o sea, se recuperó todas esas pérdidas, ¿verdad? Fíjense que a nivel de carreras llevamos 3 carreras con estas anotaciones que hicimos ahorita. Llevamos 3 ponches que indican 3 operaciones fallidas que las podemos observar aquí. La primera, la segunda y la tercera. Las bases por bola son 4 operaciones en 0 que no se operó. Tenemos 4 bases por bola y 2 operaciones que resultaron en 3 carreras, porque acuérdense que esto se mide por porcentaje, no por operaciones ganadas, sino porcentaje. Entonces, hasta ahora la partida va empatado. Vamos empatados con 4 bases por bola, 3 doble play, 6 errores, se dieron muchísimos errores, aunque se dieron 6 robos de base. Bueno, seguimos con el jueves. El jueves, que tenemos ese jueves. El jueves realizamos 2 operaciones en la mañana, ¿verdad? Y de esas 2 operaciones, la primera no se concretó, o sea, no se tomó. La segunda sí, que nos dio una ganancia parcial del 0.6%, que es bastante bueno. Veamos cómo fue la primera operación. La primera operación, ¿verdad?, que es esta que está aquí, se entró cuando la señal hizo la ruptura con el canal. Allá había cruce, dándole control a los vendedores y una señal muy fuerte de subida de volumen ideal. Sin embargo, a pesar de que él bajó, se tuvo que el precio revirtió de una manera violenta, y esa reversión violenta ocasionó, ¿no?, que se tocara el punto, porque cuando él llegó aquí a la línea, el final de esta vela roja, se volvió al cero, ¿no?, y simplemente se tocó la línea cero y no se ganó ni se perdió. Vamos a ver, el RSI era prometedora, pero como todos, hay posibilidades que el precio revierta. Poblaciones de ¿cómo se dice?, del composite imán. Aquí podemos ver, ¿no?, cuando se tomó la ruptura. O sea, aquí se hace la ruptura ahora y se cruza la línea. Sin embargo, esa operación no quedó en cero. En la segunda operación, que se dio después, se vuelve a repetir la ruptura. Aquí la podemos ver, se dio entrada, pero ya estaban dominando los vendedores y el volumen era muy alto. Entonces era una situación de entrada ideal, ¿verdad? Entonces se entró a la segunda vela, un poco tardío, pero fíjense cómo el precio fue bajando. Vamos a ver aquí el RSI, ¿no?, nos está dando una entrada. Aunque el RSI dio ese choque y volvió a subir, volvió a retomar otra vez, rompe el canal y se le da la entrada, que terminó en una sobreventa antes de que se empezara a devolver. Entonces, con eso logramos obtener fue un día provechoso, ya que al menos una de las operaciones salió bastante bien, la otra no. Sin embargo, aquí podemos observar que se puso cero, o sea que esta operación no se tomó, creo, al parecer, pues esto es del jueves, no se realizó realmente. Entonces quedamos igual. Vamos al viernes, vamos a ver qué pasa el viernes. En el viernes sí se dio una operación, aquí la estoy observando, ¿no?
vamos a ver qué pasó ese viernes. 5:15 de la mañana, 1:30 de la tarde y 4:15 de la tarde. Son 3 operaciones durante el día, 1.2, o sea, se jugaron el 1.2% en cada operación. O sea, estaba buscando el 3.6%, ¿no? Bastante ambicioso. Sin embargo, la realidad resultó en que en la primera no se hizo muy temprano en la mañana, no dio tiempo. La tercera solamente se estuvieron las comisiones, se perdieron las comisiones, o sea que quedó tabla. Digamos que los robos de base, los robos, ¿no? En este caso es doble play. Y aquí, doble play significa sin pérdida ni ganancia. En este caso aquí sí se tuvo una pequeña ganancia del 4.1%, el 0.4%, que es bastante bueno, no se puede despreciar, y nos pone en una situación ya rentable. No rentable, pero ya bastante, nos pone los números en positivo. Veamos cómo fueron estas entradas. Aquí se da la entrada a esta operación justo cuando corta, ¿verdad? El canal alcista y se va hacia la baja. Hay un cruce aquí los vendedores toman control en el vortex, aunque el volumen va por la línea media, viene bajando y va en línea media, o sea que una situación que pues se podía esperar, un mercado moderado, y en efecto eso es lo que sucede. Vean que moderadamente el man se mantiene sobre esa línea hasta que comienza a bajar. Sin embargo, se tomó una operación, en ese caso esa operación no se realizó, fue muy temprano en la mañana, 5 de la mañana. Aquí vemos cómo se le dio la entrada, y aquí podemos determinar el resultado final, ¿no? Hubiera sido una gran operación ganadora. La siguiente operación que quedó tablas, fíjense que se da una entrada aquí, hay un corte del canal RSI, se puso un corte en el canal, así que indica bajista, aunque todavía estaban dominando los compradores, los vendedores, y estaba dirigiendo muy fuertemente para darle control a los vendedores. Entonces se puede optar por esa entrada asumiendo los riesgos, ¿no? Y aquí vemos que el volumen, aunque viene en bajada, se sostuvo a la mitad del camino, o sea en la línea media. O sea, el volumen no era ni alto ni bajo, y aquí se puede entrar perfectamente. En este caso, aquí vemos cuando cortó, creo que esta fue la línea de entrada aquí en esta situación, o no sé si, porque esta es un alcista, entonces aquí cortó, esta nunca se dio, esta se dio más adelante, pues esta se dio en la tarde, y vemos el resultado final aquí, que se produjo una devolución violenta. Si yo hubiera recortado a un solo AO y no haber hecho el doble play anticipado, posiblemente esa operación revertía y seguía para abajo. Pero bueno, eso es parte de la estrategia, pues la estrategia era recortar rápido las pérdidas, pero como que fue muy adelantado, fue una reversión también muy violenta. Esta operación terminó ganando, pero dio ese retroceso violento. Si hubiera retrocedido menos, o sea, en vez de haber hecho el doble play o los dos A, hubiera retrocedido a la mitad del stop loss, la operación se hubiera revertido, hubiera bajado y hubiera sido ganadora. Pero bueno, esos son los riesgos de esta operación. A las 4:15 de la tarde se dio otra operación, aquí 4:15. Se dio entrada porque se entró en el operador de 5 minutos y pudimos adelantar un poquito esa entrada. Hay un corte, ¿verdad?, del RSI del canal, indicándonos que se va a la baja. El RSI dominan los vendedores, y aunque el volumen estaba bajo, había riesgo de que se diera un retroceso. Fíjense que cerca está de la línea de soporte, está muy cerca de la línea de soporte, o sea que muy probablemente esto habría que haber ligado que la rompiera y siguiera hacia abajo, y esto era un riesgo, se puede rebotar. Sin embargo, se le dio entrada y se obtuvo una... bueno, aquí vemos la entrada, aquí en esta hora a las 3 de la tarde, aquí se dio la entrada y se obtuvo una pequeña ganancia, ya que el precio no llegó al objetivo, estuvo muy cerca. Fíjense cómo rompió la línea de soporte,
Sin embargo, no llegó, estuvo muy cerca de llegar y se devolvió. Entonces se había colocado se había adelantado un robo de base a la mitad de la línea que permitió obtener unas ganancias parciales bastante buenas aquí. No se ve la línea, pero fue como por aquí antes de que se devolviera. No sé si la puse más adelante, no. Bueno, entonces ya tenemos ahí el viernes. Vamos al sábado. Bueno, el viernes podemos ver cómo va nuestro averaje. Vamos a consultar el averaje. Aquí vamos a consultar el averaje. El averaje nos aumenta a 0.30. Estamos en positivo, sin embargo, para ser rentable tenemos que llegar al 0.100 de averaje. Nos falta todavía para ser rentable. Sin embargo, ya poco a poco vamos avanzando. Vamos al sábado. El sábado hizo una sola operación. Esta operación, aunque se tomó en cuenta, se olvidó pegar las capturas, ¿verdad? Pero se tuvo una pequeña ganancia que se registró aquí, ¿verdad? Fue del 600, o sea, 0.6%, y se alcanzó en esa hora de la tarde, ¿verdad? Y nos dio esa pequeña ganancia ahí, que nos subió el averaje al 0.089 y nos pone muy cerca del 0.100 para ser rentable, que es la rentabilidad mínima del mes, 0.100. El domingo 16 se hicieron dos operaciones, la cual la primera dio pérdida, pequeña pérdida aquí, y la pérdida fue del menos del 0.17% mínima. Sin embargo, la siguiente operación a las 9:20 fue una operación del 0.6% y se completó, y eso nos permitió obtener una ganancia del 0.67, ya que bueno, se le restó la pérdida. Acuérdense que aquí se suma sábado y domingo en conjunto. Aquí arriba pueden ver el 0.294 del sábado más 0.078. Esto no fue pérdida, esto que está aquí no fue pérdida, fue ganancia. O sea, se tuvo una pequeña ganancia, no fue pérdida, una pequeña ganancia. Esto se suma porque está en negativo, o sea que se pudo adelantar un pequeño robo de base ahí. Por lo tanto, las noticias son buenas. Veamos la primera operación a las 7 de la mañana y después la otra a las 9:20 de la mañana. La primera, vamos a vistas, aquí se da el cruce, el corte del RSI, ¿verdad? Fíjense que tiene una fuerte influencia de los vendedores dominando. Esta señal no estaba confirmada realmente, y el volumen alto, había un enorme riesgo. Entonces, sin embargo, bueno, aquí podemos observar, aquí es a las horas de la mañana, aquí la entrada que resultó efectiva, y el resultado final no llegó al objetivo, ¿no?, de ganar el 0.6, sino que se revirtió, y antes de que se determinara revertir se adelantó el stop loss hacia una zona de robo de base y se obtuvo una pequeña ganancia. Muy bien, entonces vamos aquí a la siguiente operación de las 9 de la mañana, ¿verdad? Que le siguió aquí, 9 de la mañana, aquí está, perfecto. Se corta el canal, pero aquí sí hay confirmación del vortex. El RSI corta el canal, el vortex confirma, y el volumen que va en ascenso, el oscilador va en creciendo, ¿no? Va aumentando y va hacia la línea media, ¿no? Después fíjense cómo llega hasta arriba. Entonces una entrada ideal porque el volumen viene creciendo, indicándonos fuerza, fortaleza de las velas rojas. Aquí vemos el vortex donde cortó esa hora, aquí lo podemos observar, ¿verdad? Y ya con eso tenemos el domingo y vemos cuánto sería nuestro averaje, ¿verdad? El averaje del domingo cierra con 0.164, que supera el 0.1%, el 1% de ganancia mensual, que es el mismo requerido para ser rentable. Y aquí estamos siendo rentables, 0.164, la rentabilidad del mes ha sido alcanzada, y vamos ganando 5 carreras a 3 con 5 bases por bola, o sea, 5
días que no se operó, 4 doble play, 6 errores y 7 robos de base. Ok, vamos a continuando con el lunes 17, pero vamos a dejar este video hasta aquí para que no se nos haga tan largo y vamos a seguir en una próxima oportunidad hablándole de la siguiente situación de mercado. Fíjense que esta semana fue productiva de tener una pérdida de menos 0.170, ahora subimos a positivo 0.16. Pues con una buena gestión recuperamos una semana fatal como la anterior, con estos 3 saldos negativos, con estos 3 saldos positivos. Entonces todavía nos quedan 2 semanas más. Entonces vamos a cerrar este video hasta aquí y vamos a seguir con el siguiente video de la semana del 17 al 23 de noviembre. Entonces, bueno, aquí tenemos las reflexiones de mi sistema de Trading Ball, cómo funciona perfectamente, mucho más entretenido, y siempre guardar las operaciones que, aunque no las operemos, si las estamos viendo, las estamos observando y analizando, mejor capturarlas y guardarlas para el análisis, para que podamos reforzar o mejorar nuestra estrategia. Porque acuérdense que los mercados son cambiantes. Los mercados, cuando van en subida, tenemos que probar nuestra estrategia cuando el mercado va en subida, va en rango, o sea, lateraliza, o cuando está al final de una tendencia, está acumulando. Entonces, si está acumulando, distribuyendo, es ideal. Más adelante les voy a presentar el análisis de Wyckoff, que ayuda a saber cuándo entrar y salir de un mercado cuando estoy pensando a largo plazo. Entonces, bueno, gracias por ver, suscríbanse y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.